en el título diferencias divididas. Ese es otro método que vamos a trabajar para aproximación polinomial. Entonces, para usarlo vamos a empezar diciendo que nosotros recordemos que cuando hablábamos de la derivada la teníamos como que era igual al límite de cuando x se aproxima a x sub 0 de la función evaluada en x menos la función evaluada en x sub 0. Y eso lo dividíamos dentro de x menos x sub 0. Entonces realmente ahí lo que estamos viendo es el cambio de la función dividido el cambio en el dominio de la función. ¿Ya? Y estamos haciendo que el delta de x tienda a 0. Es la definición de derivada. ¿Verdad? Ahora, cuando los datos se nos dan en forma de tabla, nosotros no podemos calcular el límite. Lo mejor que podemos hacer es aproximar ese valor usando una recta secante, que sería prácticamente escribir f evaluado, por ejemplo, en x sub 1 menos f evaluado en x sub 0, todo eso dividido x sub 1 menos x sub 0. ¿Lo ven? Ahí estamos aproximando la tangente en el punto x sub 1, usando una recta secante. ¿Verdad? A esto es a lo que nosotros le vamos a llamar, bueno, o vamos a decir que es aproximadamente la derivada y va a ser nuestra primera diferencia dividida. Claro, esto va a aproximar a la derivada solo si el valor de x está entre x sub 0 y x sub 1. O sea, dentro de ese intervalo estamos aproximando la derivada. Entonces, la notación que vamos a usar para diferencia dividida es f x sub 0, x sub 1. Eso lo que significa es que tengo la función evaluada en x sub 1 menos la función evaluada en x sub 0 dividido x sub 1 menos x sub 0. Esa sería nuestra diferencia dividida. Y nosotros vamos a ir generando una tabla de diferencias divididas. Es decir, si a mí me dan esta tabla, ¿sí? Y queremos hacer diferencias divididas sobre esa tabla, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a quitar esto. Lo voy a escribir de otra forma. Miren pues, vamos a poner aquí x sub 0, x sub 1, x sub 2, eso no me va a caber. X sub 1, x sub 2 y lleguemos hasta x sub 3, solo para ir generando los valores. ¿No? Aquí aparecería la función evaluada en x sub 0, la función evaluada en x sub 1, la función evaluada en x sub 2 y la función evaluada en x sub 3. ¿Verdad? Mejor uso una tabla vertical en lugar de horizontal. ¿Verdad? Ahorita van a ver por qué. Entonces ahora vamos a escribir las primeras diferencias divididas, pero para la primera posición no hay diferencia dividida porque no hay un dato anterior. Pero para esta yo podría poner la diferencia dividida entre x sub 0 y x sub 1, ¿cierto? Que sería la de estas dos, ¿verdad? Para esta también hay una diferencia dividida que sería la de x sub 1, x sub 2. Para esta tenemos otra que sería f de x2, x3. A esta es a la que nosotros le vamos a llamar las primeras diferencias divididas. Ahora, con esas podemos calcular las segundas diferencias divididas. ¿Verdad? Las segundas diferencias divididas son las que hay entre estas dos, ¿verdad? Que serían, la vamos a escribir como f de x sub 0, x sub 1, x sub 2. Ahorita vamos a explicar cómo es la fórmula de esas. Y ahora este sería f de x sub 1, x sub 2
x sub 3. Donde f de x sub 0, x sub 1, x sub 2 es igual a... Entonces, las funciones como lo que está cambiando, usamos las primeras diferencias divididas. O sea que sería f de x1, x2 menos f de x0, x1. Recuérdense que esto no significa que estamos evaluando la función, sino es esta diferencia dividida menos esta diferencia dividida, dividido, y ahora sí veo que empiezo en x sub 0 y termino en x sub 2. x2 menos x0. ¿Está claro? Entonces, ¿quién sería f de x0, x1, perdón, aquí sería x1, x2, x3. ¿Quién sería ese? Entonces sería, la relación viene así, ¿ve? ¿Lo ven? Entonces en este caso tendríamos que hacer x2, x3 menos x1, x2. ¿Y en el denominador qué ponemos? x3 menos x1. Y por último tendríamos la diferencia dividida que generan estas dos, que sería ¿quién? La notación que usamos es f, x0, x1, x2 y x3. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Ahorita todavía no estamos interpolando, solo estamos generando la tabla de diferencias divididas. Hagamos un ejemplo.